Buenas tardes a todos. Antes de empezar a utilizar el programa, quería puntualizar tres cosas que creo que están en nuestra web cuando vais a adquirir el programa. Primero, que el programa, el sistema operativo que se requiere es un Windows 8 o superior. Esto es importante. El segundo requisito, en este caso un requisito negativo, es que no funciona el programa si lo instalamos en red, no porque el programa no funcione en sí, sino porque por el tema de las licencias de uso, cuando el programa está instalado en red no se comunican bien con nuestro servidor. Y la última y no menos importante es que para que no tengáis problemas con los resultados que obtenéis y os empiecen a salir resultados extraños, hay que configurar el Windows en su configuración regional con el punto como separador decimal y no la coma. Bueno, hecha esta introducción, digamos, de tipo más bien desde el punto de vista informático del programa, vamos a empezar a utilizarlo. El programa, una vez que lo hayáis instalado, lo podéis arrancar. Recordaos que cada licencia que compráis os permite hacer 2 instalaciones en 2 ordenadores diferentes. Entonces, una vez abierto el programa, lo primero que nos queda es todas las pestañas en gris, excepto una, que es la de proyecto, porque es por donde tenemos que empezar. Entonces, en esta pestaña tenéis 2 opciones a priori, que es realizar un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto, para diferenciarlo un poco del prontuario informático adaptado a la EHE que teníamos, pues un nuevo proyecto significa básicamente una nueva sección, con una nueva sección, con un material, digamos que ya compaginado, un hormigón de una cierta resistencia y otras cosas que veremos ahora, el armado, etcétera, etcétera. Esto no quiere decir que después no lo podáis cambiar, pero digamos, cuando le dais un nombre a un proyecto, pues ese proyecto queda así. En el caso de que, como vamos a empezar a utilizar ahora, ya tengáis un proyecto o veáis los proyectos que ya van incluidos en el propio programa, que son todos los ejemplos de validación que tenemos realizados, pues le dais a abrir proyecto, os saldrá este listado, aquí buscáis uno. Todos estos que veis aquí son básicamente los de validación, y yo he preparado un par de proyectos para la presentación de esta tarde. Vamos a abrir esta, que es el prontuario, la primera, la general, que vamos a utilizar. Otra cosa que me he olvidado de deciros es que una vez hayáis creado un nombre vamos a hacer un ejemplo. Voy a cerrar el proyecto un segundito y voy a crear un nuevo proyecto que lo vamos a llamar sesión. Le podéis poner una especie de subtítulo, entonces lo creáis y a partir de ahora lo vamos a cerrar, y al abrirlo pues ya nos saldrá por orden alfabético el programa que hemos creado, sesión. Este programa, una vez creado, pues más adelante, si queréis, le podéis cambiar el nombre. Podemos poner sesión 1, o lo podéis, digamos, también borrar. Cualquiera de ellos. Le ponéis ahí, borráis el proyecto y ya desaparece de la lista. Bueno, pues volvamos a lo que tenemos. Entonces, la primera pestaña que podemos, y ahora ya, como veis, ya se han habilitado todas las pestañas, ya están en negro. La primera pestaña que nos encontramos es la de durabilidad. Aquí es importante ver las diferentes partes que tiene esta pantalla.
Como veis, aquí podéis escoger la clase resistente del hormigón. Vamos a poner un H25 en principio. Y aquí podéis escoger si el tipo de hormigón es un hormigón armado o un hormigón pretensado. Como veis, aquí tenéis cuatro casillas de ambiente, del ambiente 1 al ambiente 4. De hecho, podéis poner 3 ambientes diferentes en un mismo, como datos, el 2 y el 3, y el 4 simplemente queda restringido al caso de la erosión, a los ambientes XM1, XM2 y XM3, que lo podéis poner, ya os sale aquí digamos, el tipo de ambiente que es, o podéis poner nada. Esto ya depende del caso que sea. Una vez hemos definido los 4 ambientes, por ejemplo, si ahora definiéramos un segundo ambiente mucho más agresivo, un XS3, cloruros de agua marina por salpicaduras, e intentáramos ahora calcular, vamos a hacerlo así a bote pronto, un recubrimiento, veis que os sale un aviso de que la clase resistente del hormigón es incompatible con uno de los ambientes que habéis puesto. En este caso, entonces lo que hay que corregir, evidentemente, es la clase resistente, y entonces ya este aviso ya no os sale. Vamos a ceñirnos a poner un solo ambiente para hacerlo un poco más rápido. En la segunda o en la tercera línea veríais que está el tipo de cemento que utilizáis. Aquí tenéis todo el listado de cementos y las posibilidades adiciones al hormigón, como cenizas volantes o humo de sílice. Por otro lado, pues, podéis definir la vida útil del proyecto, 50 o 100 años. Vamos a ponerle 50. Y en cuanto en el caso, como ahora estamos en hormigón armado, siempre sale la colocación de las barras como son, si son aisladas o agrupadas, y el diámetro equivalente del armado en el caso de barras agrupadas. Vamos a dejar estos valores. De momento vamos a decir que no hay pretesado ni hay postesado. El tamaño máximo del árido lo ponemos en 20. Después ya hay una serie de opciones adicionales, como son el hormigonado contra superficie irregular. Si la superficie del hormigón es irregular, o sea, por ejemplo, un acabado de árido visto. Y básicamente con todos estos parámetros ya definidos, sí que ya nos puede calcular el recubrimiento. Como veis, automáticamente el programa lo que hace es que en función de el tamaño máximo de árido y el diámetro de la barra, lo que comprueba es que cumplan los condicionantes de que el diámetro de la barra sea mayor o igual al recubrimiento mínimo, que como veis aquí no se cumple y por eso nos sale el aviso, y entonces él automáticamente lo que hace es cambiarlo. Y ahora está con un recubrimiento de 16. Como le sumamos también, como veis, comprueba que el recubrimiento sea mayor que el 0,8 del tamaño máximo del árido. Por tanto, como aquí coinciden que serían 16 también, igual que las barras, por tanto también, si no, lo volvería a cambiar para cumplir esa condición. Y en principio, como veis, serían 16 el recubrimiento mínimo, no 15, le sumaría los 10 estos de aquí y por eso sale 26. Si hubiera más ambientes, pues todas estas comprobaciones las haría con cada uno de los ambientes, y evidentemente el que escogería es el ambiente más restrictivo.
Si, por ejemplo, si le ponemos que el hormigonado es contra una superficie irregular, contra el terreno, entonces automáticamente él toma ya y le damos a calcular. Bueno, aquí vuelve y lo que ahora te dice es que como contra el terreno el código estructural pide como mínimo 70, que C sea 70, pues como es menor, coge y lo cambia, y cambia este 15 por 70. Por eso aquí ahora sale 80, 70 más estos 10 de aquí, 80. En el caso de la superficie irregular, sabéis que le suma 5 milímetros al recubrimiento. Si hay pretensado, entonces tienes que definirle el tipo de tendones, lisos o corrugados, y el diámetro de los tendones. Y él hace sus comprobaciones internamente respecto a los diámetros. En el caso de que haya, vamos a ponerle aquí, en el caso de que haya posttensado y no pretensado, pues os pide qué forma tienen las vainas, si circulares o rectangulares. Si las ponéis circulares, os pide el diámetro de la vaina, y si las pedís rectangulares, os pide el lado largo y el lado corto de la vaina. Y aquí le vamos a poner 80. Comprueba también ¿cómo se llama? Para los ambientes XD y XS, comprueba en el caso de utilizar armaduras de acero inoxidable que el recubrimiento mínimo sea 30. Y por último, está el control de calidad, que puede ser normal o intenso, y el tipo de ejecución, que puede ser in situ prefabricado. En función de la combinación que le hagáis aquí, os pondrá 10, os pondrá 5 o os pondrá 0. El caso de prefabricado, cuando le dais al calcular, perdón, aquí os ha considerado una desviación de recubrimiento de 0, que se la suma. Y como veis, como aquí hemos puesto que hay pretensado y hay posttensado, y evidentemente hay armado, ya os salen los tres recubrimientos necesarios para cada uno de los casos. Esto en esta pantalla y en todas las pestañas que quedan, siempre se puede pedir de imprimir los resultados, y te genera un PDF con todos estos resultados. Hay un caso particular que quiero que lo veáis. Yo creo que con este nos saldrá. Aquí, según el ambiente que pongáis y los condicionantes, sobre todo del cemento y de la vida útil de proyecto, sabéis que en las tablas correspondientes, la 4321B del código estructural, hay una serie de asteriscos y un 1 entre paréntesis, que es que el código, en esas tablas el código no da recubrimiento, sino que los tienes que calcular por otros métodos, con el alejo correspondiente a durabilidad que existe. Entonces, en este caso, lo que os pide aquí el programa es que introduzcáis vosotros el recubrimiento mínimo. Si le ponéis 50, por ejemplo, pues ya os hace los cálculos. En este caso, sube a 70 porque sigue estando el hormigonado contra superficie irregular. Bueno, yo creo que no me dejo nada en el tintero respecto a esta página. La siguiente página que tendríamos sería, sección. Vamos a empezar por materiales. Es lo que os aconsejo, sobre todo en el caso de la creación de un proyecto nuevo, que vayáis a materiales. En materiales tenéis estas 5 subpestañas. La primera es las características mecánicas del hormigón. Aquí podéis escoger de los hormigones, digamos, tipificados en el código estructural, o personalizarlo, o sea, ponerle un hormigón, un H33, por decirle de alguna manera.
jugar con el coeficiente de seguridad de los materiales y con el coeficiente de cansancio. También los resultados que os da de resistencias y módulo se dan siempre a dos edades, una fija que es a 28 días y otra que la podéis escoger vosotros. En este caso está puesto 1000 días, pero es cuestión de cambiarle aquí el número con este cursor. Y también, evidentemente, podéis elegir el tipo de cemento, el tipo de fraguado de cemento, si es lento, normal, rápido, etc. Y aquí veis un poco los valores de los distintos parámetros un poco y en qué punto estáis en el tiempo. La siguiente material sería la retracción. Aquí tenéis que introducir la humedad relativa, el tiempo de inicio de la retracción por secado, que sería el final del curado. Esto ya os viene dado del hormigón que hayáis escogido, el H30. La edad del hormigón en el instante de estudio, esto también lo podéis evidentemente cambiar. Y aquí en principio no os aparecería nada, pero sí que aparecen valores porque ya tenemos definida una sección, que es una sección cuadrada de 600 por 600, y aquí lo que os da es el área y el perímetro, que son valores necesarios para calcular la retracción. Y aquí, como resultados, os da el valor H0, que es 2 veces el área partido por el perímetro, y la deformación de retracción por secado, autógena y la retracción total. La siguiente sería lo mismo relativo a la fluencia. Aquí esta pestaña se utiliza básicamente para calcular una deformación instantánea y diferida por fluencia y la total y el coeficiente de fluencia para un caso de una sola carga. En este caso, la carga que se produce a los 28 días son de 7 megapascales. Si esta la podéis cambiar. O sea, no es, ahora veremos la siguiente, que lo que sí que os da es, podéis introducir un historial de cargas en diferentes edades y entonces sí que os da, digamos, cómo evoluciona tanto la retracción como la fluencia de este hormigón, que sería esta de aquí. Aquí también, evidentemente, ya os da el tipo de cemento que hayáis escogido, pero lo podéis cambiar. Estos son los datos automáticos que son referidos tanto a la resistencia como al módulo, como a la sección que vosotros tengáis definida, en este caso, y todos los valores otros que habéis dado, el tiempo final de curado y la humedad relativa. Ahora los podéis, digamos, personalizar y entonces aquí los podéis cambiar todos excepto los valores de la sección. Y entrando en esta tabla que veis aquí a la derecha, podéis introducir los diferentes escalones de carga. Aquí tengo introducidos 3, creo que son 5, 6 y 10. Entonces le dais a calcular, perdón, y a ver si... bueno, tendría que salir a ver, voy a meterle... Esas son las cosas del directo. Ah, exacto. Ahora ha salido lo que... Veis, aquí tenéis el gráfico de los escalones de carga y aquí los resultados en el tiempo, una tabla con los incrementos de tensión, la tensión total que está recibiendo el elemento, y la resistencia y el resto de parámetros, tanto de retracción como de deformaciones tensionales por instantáneas y de fluencia. Y la última subpestaña de materiales se refiere a la relajación del acero. Aquí podéis poner el tipo de alambre o cordón de baja relajación o de relajación normal y barras laminadas y procesadas en caliente, si es posttensado o pretensado.
la tensión de tesado, la resistencia característica a tracción de la armadura y el tiempo transcurrido desde el tesado. Y lo que obtenéis es la tensión actual, en este caso al cabo de 7 días, y el valor porcentual de las pérdidas. Y aquí tenéis un pequeño gráfico, digamos, orientativo de cómo van las cosas. Vamos a pasar ya ahora al caso de la sección. Aquí, como os he dicho, la que hemos definido es una sección cuadrada de 600 por 600, que tiene 4 Fi 16 con 50 centímetros de recubrimiento desde el centro geométrico de la armadura. Podéis introducir diferentes tipos de sección: rectangular, sección en T con cartabones, sección en doble T con cartabones, sección circular, una sección en T invertida y la sección genérica, que es la que es un poco más complicada, porque tenéis que ir metiendo punto a punto todos los puntos de digamos, los vértices de la sección en sentido horario. Y además aquí se pueden, si lo vemos aquí, además podéis poner aligeramientos que pueden ser circulares o también con sección genérica, y vais poniendo los puntos y os sale. Esto es un tema bastante engorroso y hay que hacerlo despacito para no equivocarse. Por eso nos volveremos a nuestra sección rectangular, que ahora se me ha ido, pero ahora la vamos a recuperar. O sea, ahora introduzco los dos valores H y B. El siguiente paso es darle a calcular. Nos va a calcular la sección bruta. Ahora pasamos a la pestaña de armado. Escogemos el tipo de acero, su resistencia, su módulo y el coeficiente de seguridad. Y hay 3 tipos de maneras de introducir el armado. 2 para cualquier tipo de sección, que es el armado simplificado, que es por capas, o el armado general, que es dando las cotas de cada una de las barras. Y en el caso de que sea una sección circular, el armado circular, que es mucho más sencillo, porque simplemente hay que dar el número de barras y su diámetro, y él las distribuye uniformemente en el perímetro de la sección. Vamos a utilizar el armado de 50, le dais a guardar armado y ahora os dibuja y os da la sección bruta, el armado, la sección homogeneizada y la sección fisurada. Y como último, os obtiene el diagrama de momento curvatura de esta sección. Bueno, ahora ya tenemos, en el caso de que hayáis hecho el paso de la durabilidad antes de definir la sección, cuando definís el armado de la sección, él comprueba que los recubrimientos son los establecidos en la pestaña de durabilidad, y si no, os avisa de que no cumplen esos recubrimientos. La siguiente pestaña, tengo aquí una cosa que me tapa a mí las pestañas del programa, es el análisis de vigas. Bueno, aquí tengo un ejemplo preparado. Los datos de la viga son la luz de las vigas, los tipos de apoyo. En este caso hemos cogido un empotrado apoyado. Si lo cambiamos aquí, en este caso sería una vía apoyada, o puede ser perfectamente una vía empotrada o un voladizo, en fin. También os detecta si intentáis meterle, digamos, un mecanismo, os dice que no es válida la configuración. En principio aquí veis que os salen 2 valores. Uno es del módulo elástico, que es correspondiente al material que tengáis definido. En este caso era un H30, si no recuerdo mal. Y la inercia, en este caso, si no ponéis cargar datos de la sección, es la inercia
la inercia bruta, creo recordar, vamos a comprobarlo un momentito. Efectivamente, perdón, es la inercia homogeneizada, y en el caso de que le pongáis la bruta es 1,08. Si le ponéis esta, os da la inercia bruta. Bueno, el siguiente paso sería con el más añadir las fuerzas puntuales, momentos puntuales y cargas distribuidas. Aquí en este caso os sale un pequeño croquis de la carga uniformemente distribuida. Podéis meterle cargas constantes uniformemente distribuidas o cargas triangulares, variando que además pueden estar a lo largo de toda la barra o en una parte, etcétera, o en varias partes, porque podéis ir abriendo aquí otras filas y introduciendo, pues que esta está del 0 al 5, la otra del 5 al 3, etcétera, etcétera, del 3 al 5, perdón, etcétera. Y cuando le dais a calcular, lo que os salen es las leyes de flectores, cortantes y la flecha elástica, y además podéis ver los valores moviéndoos con estos cursores aquí. Y os da siempre el valor máximo y el valor mínimo del esfuerzo y en qué lugar se produce. Bueno, yo creo que podemos pasar a la siguiente ya, que son los estados límites últimos. En primer lugar está la flexión simple. Esta, como veis, es la sección que nosotros hemos introducido. Aquí tenéis unos botones para la información que os da qué hormigón estáis utilizando en FCK, FCD, el valor del módulo y el valor del acero, tanto en F sub IK como en F sub ID. Y en cuanto a la información, nos da la información de la sección. Es una sección rectangular de este área con esta inercia y esta otra. Bueno, como es simétrica, es la misma. Entonces, vosotros encontraréis esto en blanco, le ponéis aquí el momento de diseño que penséis para esta sección, y le dais al calcular, y entonces lo que os sale es la armadura de tracción, la D de la armadura de tracción, su área y su deformación, y cuál es su tensión. Aquí tenéis, en este cuadro de aquí, tenéis de la sección su momento último, la profundidad de la fibra neutra en ese caso, y la curvatura y la deformación superior e inferior. La inferior siempre se refiere al nivel del centro de gravedad de las armaduras. Y aquí veis un poco dentro del diagrama momento-curvatura expresado en tabla, pues donde nos hallamos. Si nos pasamos del valor del momento último, que sería en este caso 187,08, pues entonces aquí os saldría una línea roja con todo de asteriscos o almohadillas, no recuerdo muy bien, para indicar que estáis fuera o sea, que el momento no es resistido por la sección. Y por otro lado tenéis la contrapartida de, eso es una comprobación, ahora es el dimensionamiento. En este caso tenéis que meterle el momento de diseño. Aquí tenéis un valor lambda, bueno, el recubrimiento, que es 50, y aquí tenéis un valor lambda, que es la relación entre la armadura de compresión y tracción. Entonces, vosotros podéis forzar a que lambda sea 0 y por tanto solo le meta armadura de tracción, como es el caso, o podéis ponerle en el otro extremo que las armaduras sean simétricas. Y entonces os pone, ya os avisa de que no es necesaria esa armadura, pero que como la habéis forzado a que sea simétrica, o en cualquier relación entre 0 y 1. Y al final hay unos gráficos donde os da
dónde está vuestro punto en vuestro momento de diseño respecto al diagrama momento curvatura de la sección. Pues yo creo que de estos límites ya está. Ahora, si vamos a flexión compuesta, es todo muy parecido, lo único que evidentemente aparece el axil, que lo tenéis que introducir, y como veis los diseños que salen son muy parecidos a la pestaña anterior. Aquí solo sale el punto en el que os encontráis en cuanto a momento y axil, y el momento máximo para el axil de diseño que hayáis introducido. En el caso del dimensionamiento funciona muy parecido. Le tenéis que decir si es viga o pilar para el tema para comprueba la armadura mínima que cumpla, y os sale, pues como veis, la misma armadura. Aquí sale un poco de armadura de compresión, pero que prácticamente, y entonces te salen 2 Fi 16 porque en cuanto que esto es mayor que 0, pues le mete como mínimo, siempre mete 2 barras, no mete una sola, mete 2, y por tanto saldría esta armadura, pero que de hecho es absolutamente innecesaria. Y por último tenéis un diagrama axil momento y momento curvatura para el axil de diseño, y veis dónde estáis situados y los distintos valores en cada uno de los escalones. La siguiente pestaña sería la pestaña de la flexión esviada. Aquí sí que he de comentar un par de cosas. Hay que meterle la humedad relativa y la data de entrada de carga del hormigón. En principio, como veis, la sección que utiliza es la sección que vosotros habéis definido, pero veis aquí que hay un cuadro que pone sección del elemento, solo secciones bisimétricas. Hay que rellenarlo, por si no da problemas de que te dice que hay que ponerle algún número, aunque no lo utilices. Una vez que eso lo has introducido, que has introducido y le das a calcular, aquí hemos metido una viga de un soporte de 5 metros con este axil y con este momento en el eje Y, con este otro en el eje Z. Aquí todavía no estamos considerando efectos de segundo orden. Entonces le damos al calcular y nos sale esta advertencia. Dice, se borrará la sección existente. Eso se refiere que si le das a aceptar, va a utilizar la sección que has definido aquí, y en cambio, si le das a cancelar, va a utilizar la sección que tú tienes definida, que es la que tenéis en el dibujo de la izquierda. Y aquí os sale, en principio, como no hemos considerado efectos de segundo orden, sus momentos son 0, y os da el momento resistido y si la sección resiste o no, con este digamos, con este coeficiente que justo en el límite tiene que ser 1. Si le introducimos en la comprobación los efectos de segundo orden, pues entonces ya hay que definir más cosas, como son los momentos cuasi permanentes en los dos ejes, y después cómo está apoyada y si está riostrada el soporte en todos los casos, y si el tipo de elemento es aislado o es un pórtico, que entonces hay que también introducirle las rigideces de los pórticos. Y ya está, el funcionamiento al final, el resultado es el mismo. En este caso te dice que no resiste porque ahora está teniendo en cuenta los efectos de segundo orden,
Por tanto, habría que cambiar la sección o que disminuir los esfuerzos. Bueno, ahora vamos a cambiar un momento para las dos siguientes pestañas, cortante y rasante y flexión transversal. Vamos a cambiar el ejemplo. Vamos a cerrar este proyecto. Os aconsejo que vayáis haciendo, tal como pone aquí, guardar proyecto de vez en cuando para que no perder los datos que habéis introducido. Vamos a cerrar este proyecto y vamos a abrir uno que tengo preparado para el cortante y la flexión transversal. Aquí la sección es una doble T con armadura arriba y abajo. La veis aquí. Y nos vamos directamente al cortante. Bueno, aquí ya tengo preparados los datos necesarios de compresión, si es pretensada o no es pretensada. En su caso habría que meterle el diámetro y el número de vainas, el ángulo de las bielas. En principio lo tenemos a 21,8 grados, que es una cotangente de θ igual a 2,5. El área longitudinal de tracción, que es la que tiene la sección definida, su canto útil, que también es el que tiene la sección definida, y el área de la sección, y este K1, que en principio siempre es 0,15. Es uno de esos parámetros de determinación nacional, pero que en el caso de España se toma como 0,15. Entonces vamos a hacer primero sin armadura de cortante. Entonces, evidentemente, si le metemos el ángulo de los estribos puede ser entre 45 y 90. Si le metéis este cortante de 150 kilonewtons, pues nos da un error. Nos dice que el cortante resistido por el elemento, en este caso, que es solo el resistido sin armadura por la biela de hormigón, son 42,71. Por tanto, este sería el límite sin armadura de cortante. Si le decimos que sí, que tiene armadura de cortante, vamos de momento a ponerle un valor bajito, 50. Le dais al calcular. Aquí sí que ya os sale el cortante resistido, pero os dice que la armadura tiene que ser 278. Entonces vamos a poner 279 aquí, y entonces ya os resiste, como veis, los 150 de cortante que le hemos metido. Antes nos seguía resistiendo prácticamente lo mismo que sin armadura, porque le habíamos puesto muy poca. Y también siempre os da cuál es el ángulo óptimo de las bielas de compresión. En este caso es 21,8. Si vamos al apartado de dimensionamiento y hacemos lo mismo, le ponemos estos 150, le decimos los estribos ángulo 90 y le damos al calcular, pues nos sale exactamente esa armadura que le habíamos puesto, 279, y aquí tenéis las posibles distribuciones en número de ramas, separación y en este caso, primero el esfuerzo de rasante y flexión transversal en vigas, por ejemplo, las típicas vigas de doble T. Aquí hemos puesto un caso para que lo veáis,
que la longitud de viga considerada son 5 metros, la variación de fuerza normal en el ala entre un extremo y otro de esos 5 metros son 450, el espesor del ala en las uniones son 100, el tipo de esfuerzo normal es compresión, puede ser compresión o tracción, el valor, otra vez el valor de teta, del ángulo de las bielas, si hay momento en la unión alma-flexión transversal y la armadura transversal en el ala. Con estos datos nos da que resiste una rasante de diseño de 900. Veis que aquí el rasante resistido es el menor de estos dos valores y este es el momento en la unión a la flexión transversal máxima que admite este caso con esta configuración de la viga. En el otro caso, en el caso del dimensionamiento, pues ponemos lo mismo que nos ha dado aquí, los 900. Le dais al calcular y evidentemente salen los mismos resultados pero como veis que la diferencia es que aquí te dice además que la cotangente óptima no es esa que hemos puesto nosotros, la de 26,5 grados, sino que puede ser de 36,64. Que con eso es suficiente para resistir esta rasante y la flexión transversal. La siguiente es simplemente la rasante entre juntas de dos tipos de hormigón, en la cual tenéis un esfuerzo cortante de diseño de la junta, un ancho de la interfaz, el brazo mecánico de la sección compuesta, el coeficiente que os da la relación entre el esfuerzo actuante y el esfuerzo real y el esfuerzo actuante, en este caso he puesto 1, que es lo más desfavorable. Si hubiera una tensión normal en la junta, habría que ponerla aquí. Esta es la sección y la armadura y la inclinación de las esferas. Y después podéis escoger qué tipo de rugosidad tenéis en la junta, si muy lisa, rugosa o dentada. Y en función de eso, evidentemente la dentada, que es la que da mayor rasante entre juntas, pues es la que da mayor resistencia. Y esta sería el rasante actuante, digamos. Bueno. El siguiente sería el punzonamiento. Vamos a volver a cambiar el proyecto. Y vamos a ir al de punzonamiento, a uno de los ejemplos que hay en el programa. Bueno, aquí, como veis, es la incidencia de un pilar y una losa para el punzonamiento. Estas son las diferentes configuraciones que puede haber: pilar interior, de borde, de esquina, y lo mismo para un pilar circular. Aquí tendríais que definir las dimensiones del pilar, la resistencia del hormigón de la losa, el límite elástico del acero, el canto útil de la losa, si hay una tensión normal en la sección crítica, la armadura longitudinal paralela al eje X y lo mismo para la paralela al eje Y, y el cortante transmitido y otra vez el coeficiente, el K sub 1, que es 0,15. Y con estos valores, en caso de comprobación, vosotros le metéis la armadura que consideráis. Evidentemente, si aquí le metemos 0, pues nos va a decir que esto no aguanta. Las tensiones de diseño son mayores que la resistencia, hace falta armadura, y si le ponemos esa armadura que teníamos antes, pues es la que nos da, la que nos necesita para resistir, en este caso, tanto por el tema del perímetro, la tensión en el perímetro de control, como la tensión máxima en el borde del pilar. Perdón. Y para el dimensionamiento, pues exactamente igual, y os da diferentes soluciones con 3, 4 y 5 perímetros y diferentes diámetros. Y ahora vamos a volver a salir de este proyecto
y vamos a volver al inicial que teníamos. Y vamos a irnos a ver la torsión. Bueno, aquí también tenéis que definir podéis definir vosotros los valores o cargar valores de la sección definida, que son estos que hay aquí. Lo tenía preparado así. Tenéis que definir el espesor efectivo para efectos de la torsión, si la sección es pretensada o no, y en su caso la compresión positiva. La compresión es positiva, el valor del axil que haya, el límite elástico del acero y el ángulo de las bielas. Y con esto lo mismo, metéis una armadura transversal de torsión, la armadura longitudinal de torsión, el ángulo de los estribos, que en este caso está puesto a 90, y entonces un torsor de diseño y en su caso un cortante concomitante. Yo creo que no has puesto... A ver. Perdón, ¿eh? Esto es por el tema de la... Estas son las cosas del directo. A ver, le voy a poner que no, porque es que si no nos va a dar unos recubrimientos muy grandes. Vale, ahora. Espero que ahora saldrá. Bueno, entonces exactamente. Lo que os hace es comprobar el torsor, que en este caso es 20, el que le habéis dado de entrada, y el concomitante os comprueba si resiste o no, y además os da el valor máximo que puede tener. Y en el caso del dimensionamiento, pues exactamente igual. Con estos datos os sale la armadura longitudinal y la armadura transversal necesaria para este caso concreto que habéis metido aquí. Y por último, vamos a ver el caso del pandeo. Es muy parecido al de la flexión, esviada. En este caso siempre tiene en cuenta, evidentemente, los efectos de segundo orden, y bueno, hay que meterle la longitud del soporte, bueno, igual que antes, la humedad relativa y el tiempo de entrada en carga del hormigón. Y todos estos valores que veis aquí, los momentos y el momento cuasi permanente, si hubiera momentos en los extremos también, y cómo está ligada el elemento en el apoyo superior, en el apoyo interior, si está arrastrada o no, o si es un pórtico, pues la rigidez es relativa, la flexibilidad relativa en cada uno de los dos extremos. Y con esto le dais al calcular y os saldrá el momento de segundo orden, el momento total y el momento último que resiste la sección, referida siempre a este axil actuante. Y aquí tenéis el diagrama axil momento. Y ya para acabar, en los estados límites de servicio hay dos casos. El caso del estado límite de fisuración, que admite dos tipos de carga, flexión simple o tracción simple. Le tenéis que meter el momento o, en su caso, la tracción, el esfuerzo de tracción. O, como veis aquí, os sale la clase de exposición que tenéis definida en la pestaña de durabilidad, que la he cambiado yo antes, el recubrimiento. Le metéis el recubrimiento. Aquí lo he cambiado porque si le metes el recubrimiento real que tiene la sección, que es 50, ya veréis que... pues sí que sale. ¿No? Pensaba que no, antes no sé qué...
y entonces os da pues la separación máxima entre fisuras, la deformación media de las armaduras menos la deformación media del hormigón entre fisuras, la tensión de la armadura en servicio, la tensión de la armadura en el momento de la fisuración en el caso de la flexión simple y cuál es la apertura de fisura. Aquí tenéis la tabla de las aperturas de fisura permitidas en función de la clase de exposición, y aquí podéis comprobar, aquí sale 0,34 y para nuestro caso nos admite hasta 0,4. Y por último, en el de deformaciones, bueno, que es, bueno, simplemente le tenéis que meter pues la luz de la viga, cómo están los apoyos de la izquierda y derecha. Si queréis utilizar la sección que hay, le dais a cargar propiedades y él automáticamente las carga, la humedad relativa, le tenéis que poner los niveles de carga en el momento de descimbrar y el tiempo y el momento en días a que se descimbra. Aquí he puesto simplemente una carga uniformemente repartida, que puede ser el peso propio. Después las cargas permanentes y en qué momento entran en acción. En este caso he puesto 28 días y he puesto una fuerza puntual y otra carga distribuida. Y por último las cargas permanentes, que son las que siempre acompañan la sobrecarga de uso, que siempre acompaña a la carga permanente. Y aquí hemos puesto una carga distribuida uniforme de 50 y le dais a calcular y entonces os sale en forma de gráfico la flecha instantánea diferida, la flecha total y la flecha activa, o en forma de tabla. Y por último, ya digamos, ya no hay más temas de cálculo, sino simplemente en esta última pestaña tenéis los créditos, la responsabilidad y errores y la validación, que son un PDF que espero que se abra ahora, efectivamente, donde tenéis una serie de, no sé cuántos ejemplos hay, pero hay bastantes, que los tenéis ya introducidos propiamente en el programa, en la base de datos del programa, con una serie de ejemplos de validación, digamos, para cada uno de las pestañas que tenemos y de los estados límites últimos y de servicio.